Ok, ahora en este video vamos a actualizar la columna POP 2 de municipios con la opción de objetos, y también vamos a actualizar una columna que vamos a crear en nuestra tabla de estados. Pero vamos a hacer una selección de los estados que corresponden a la zona metropolitana. Es decir, corresponden lo que es el Estado de México y el Distrito Federal. Ok, entonces sí. Veamos, aquí tenemos la tabla de todos los estados, pero ahorita solo vamos a actualizar que es Distrito Federal, y con la tecla de control presionada seleccionamos el Estado de México. Entonces le damos File, Save Copy As, la selección, y que lo que nos hace es guardar estados, zona metropolitana del Valle del México. Le damos guardar, nos vamos a File, Close Table, y vamos a cerrar el límite estatal y los queries que tengamos abiertos. Damos Close. Entonces ahora sí vamos nuevamente a abrir, y estado zona metropolitana. Entonces, ¿qué sucedió? Que solo nos hizo una selección del Estado de México y del Distrito Federal. Vamos a ponerle un estilo visual de esta forma. Ok, vamos a acomodar la pantalla de esta forma. Ahora sí, tenemos ya el límite de la zona metropolitana, tenemos los dos estados y tenemos los municipios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Paso número 1, vamos a actualizar primero los estados. Entonces, para actualizar los estados, lo primero que tenemos que hacer es ir al browser de estados. Vean, ya solo tenemos DF y Estado de México. Vamos a crearle una columna que se llame número de municipios. Mantenimiento, estructura de la tabla, estados. Le vamos a poner número de municipios. Y van a ser de tipo enteros. Ok. Recuerden que se cierra nuevamente para compilarse, y no importa que lo tengamos visual o no. De acuerdo, entonces ya tenemos. Voy a agregarlo aquí al layer control para comprender un poquito, para comprender mejor la lógica. Voy a darle el estilo visual nuevamente. Recuerden que el estilo visual se lo doy porque se está cerrando la tabla, porque se está compilando, y como solo es visual, por eso se lo estoy volviendo a dar. ¿De acuerdo? Entonces vean, de esta forma sí lo tenemos. Ok, entonces vamos al browser de estados y le creamos a estados esta columna. Entonces lo que quiero es saber cuántos municipios hay contenidos o hay dentro de cada estado. Entonces vamos a ver la primera función. Voy a ordenar esto. Ok, están bien. Entonces tengo mi browser de estados y mi browser de municipios, que teníamos 76 municipios, que son estos. Ok, entonces vamos a hacerlo. Stable update column. Recuerden la lógica del tamaño del objeto, en donde la tabla que voy a actualizar es estados, que es la más grande. Vean, es la que cubre los municipios. ¿Qué tabla voy a actualizar? Esta, la de número de municipios. ¿De dónde voy a obtener el dato? De la tabla de municipios, es decir, estos municipios. Vamos al join
y en el join ahora vamos a usar la función de los objetos, donde los objetos de municipio de la zona metropolitana estén estén dentro. ¿Por qué dentro? Porque la tabla que vamos a actualizar es la de mayor escala, es decir, la tabla de los estados. Entonces le voy a decir is within, ok. ¿Qué vamos a obtener? Pues simplemente vamos a hacer un conteo de municipios. Entonces utilizamos la opción count. Desactivo el nuevo browser y entonces ahora sí le doy ok. Y vean que hizo, contó el número de municipios por estado. Aquí yo cometí un error porque no puse el estado de Hidalgo, que de hecho tenemos un municipio que es este de Tizayuca, pero no importa que lo haya omitido ahorita, solo es para que vean el ejercicio. Entonces lo que hizo fue que los objetos de mayor escala contabilizó todos los que estaban adentro, es decir, en el DF contabilizó 16 delegaciones y en el Estado de México las 59, y nos faltó el de Tizayuca, que es del Estado de Hidalgo, pero no importa, es simplemente para ver la función. Entonces lo voy a hacer nuevamente, que lo que vean. Voy a actualizar estados, que es la de mayor escala, la tabla de número de municipios, de la tabla de manzanas, donde el join va a ser is within, es dentro, porque voy a actualizar la de mayor escala. Ok, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener un conteo, le doy ok y ok, y se obtiene este mismo dato. ¿De acuerdo? Aquí voy a darle salvar. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Ahora vamos a actualizar los municipios, es decir, los objetos de menor escala con respecto a los de mayor escala. Vamos a la tabla de municipios y recuerdan que en el video anterior creamos la columna de población 2. Ok. En esta de población 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener el mismo dato de población, pero ahora ya no con claves idénticas, sino con objetos. Es decir, vamos a obtener este mismo dato de POP1 en POP2, pero con la opción del join de objetos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a Table, Update Column. Voy a actualizar ahora la tabla de municipios, que es la de menor escala. ¿Qué columna voy a actualizar? Vamos a actualizar la columna de POP2, de donde voy a obtener el dato de la de mayor escala, es decir, de estados, donde el join ahora es contains. ¿Por qué contains? Porque ahora la que voy a actualizar es la de menor escala con respecto a la de mayor escala, es decir, ahora el dato va de estado a municipio. Entonces, para Mapinfo eso se llama que están contenidos. Le doy OK. ¿Qué voy a obtener? Ahora sí voy a obtener un valor, que es el valor de POP2, que es este, y lo vamos a obtener de la tabla de estados. Voy a obtener el valor de POP2. Desactivo el browser y nuevamente voy a actualizar la tabla de municipios, que es la de menor escala. ¿Qué columna? La columna de población 2. ¿De dónde? De la tabla de estados, donde utilizo la opción de contains, porque la tabla que voy a actualizar es la de menor escala. Le doy OK. ¿Qué voy a obtener? Ahora sí voy a obtener un valor, no voy a contabilizar municipios ni ningún conteo, voy a obtener un valor, y el valor que voy a obtener es el de POP2 de la tabla de estados. Entonces le damos OK y vamos a ver qué sucede. Lo que sucede es que se nos aparece el dato de población 2
un minuto a mi máquina en lo que piensa. Voy a poner ok, ya reaccionó mi máquina. Y vean lo que sucedió. Lo que sucedió fue vamos a darle un respiro a la máquina. Ok, nos actualizó esta columna de POP2. Lo voy a cerrar para que respire tantito la máquina. Es decir, que esta columna de POP2 del Estado de México y del Distrito Federal, esta columna pasó al browser de mis municipios. Y vamos a ver que así sea. Reviso y vean. Aquí se ve un poco pequeño por la escala de mi ventana, pero en realidad es el mismo dato. Todos los del Distrito Federal, todos los municipios del Distrito Federal obtuvieron esta población de POP2. Bien, aquí tenemos un espacio en blanco. Este espacio en blanco corresponde al estado de Tizayuca, que yo no lo agregué en los límites estatales, pero no importa. Recuerden que solo para ver la lógica de cómo funcionan las actualizaciones del join en contain y isWiting, y veamos que la población 2 del Estado de México es 826,000 y está en todos los municipios del Estado de México. ¿Ok? De esa forma es la lógica que tenemos que entender de cuándo usar las opciones contain y isWiting. Recuerden que la intersect la comentábamos en clase y la utilizábamos exclusivamente para objetos que se intersectan entre sí, y les comentaba por ejemplo que eran las vialidades que intersectan varios polígonos. Bueno, entonces por ahora dejamos hasta ahí la explicación de lo que son las opciones del join en sus dos formas de actualización.